El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Este tema a través del internet, el satélite y la televisión, a través del canal local de acá, Latino 2020, y a través de todas las redes sociales. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. Oramos. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por un día más, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos das cada día, y ponemos, Señor, este día en tus manos, que sea todo dirigido por ti. Bendice a cada amigo, especialmente a cada visita, a cada hermano de la distancia, Señor. Tú sabes los problemas, las luchas que están pasando en este momento. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la fe y a estar preparados para tu segunda venida, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermano, ¿cómo se llama el tema del día de hoy? ¿Cómo se llama? Estamos hablando de los 12 hombres comunes, número 18. O sea, estamos trabajando en esta serie de los discípulos, o sea, los hombres que Jesús llamó. O sea, hemos visto grandes milagros que Jesús llevó a cabo a través de estos discípulos, y todavía ellos siguen haciendo milagros a través de lo que ellos testificaron a través de su palabra hace casi más de 2000 años. Sin embargo, todo lo que ellos escribieron o las personas cerca de ellos todavía están dando testimonio de lo que Jesús hizo en sus vidas, imagínense. Ahora, hablamos la semana pasada, en el tema de la semana pasada, que fue un tema muy importante. Concluimos con los primeros 4 discípulos del grupo de los 12, ¿no? O sea, era lo que estaba más cerca de Cristo Jesús, que era ¿quién? Andrés, Simón, Pedro, Jacobo y Juan. Y hablamos de Juan la semana pasada y estuvimos hablando, ya terminando el tema, dijimos de que había un precio que los discípulos tuvieron que pagar, después de, por ejemplo, como Juan y Jacobo, que eran los hijos del trueno, que querían sentarse en los mejores lugares, que querían tener las mejores posiciones, los mejores títulos, para que las personas lo reconocieran. Sin embargo, ellos se dieron cuenta al final que lo más importante era que entregar su vida completamente a Cristo, dejarse transformar por Él. Y ellos dejaron transformarse por el Señor. Y por eso hablamos la semana pasada que en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es lo que el apóstol Juan tuvo que aprender, a negarse a sí mismo, a poner a Cristo en el primer lugar, el centro de su vida, y lo otro, dejarlo por añadidura, como se dice. Y es lo que Dios te invita a ti y a mí esta tarde, que no importa las prioridades que tú tengas en este mundo, el centro de nuestra vida debe ser Cristo. ¿Okay? Y nos hemos dado cuenta cómo Jesús transformó estos 4 discípulos del grupo 1, que los transformó completamente. Para las personas era imposible que Simón Pedro cambiara, era imposible que Andrés fuera transformado, era imposible que Jacobo fuera transformado, era imposible que Juan, el discípulo del hijo del trueno, fuera transformado. Sin embargo, Jesús los transformó, completó el trabajo en ellos, ¿okay? Y al final ellos hicieron la obra que Jesús le había mandado hacer. Qué maravilloso. Hoy vamos a empezar, hermanos, con el grupo número 2, ¿ok? De los 12. O sea, acuérdense que teníamos los primeros 4 que eran los más cerca de Cristo. Ahorita vamos a ver los otros 4 que siguen a continuación, los vamos a ver el día de hoy.
Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante también, de los 12. ¿Y de quién vamos a hablar el día de hoy? Vamos a ver primero una lista. ¿Se acuerda cuando yo empecé esta serie? Hablamos de una lista que está en los 4 evangelios, ¿ok? Y esta lista no cambia porque está en el mismo orden descendiente. Ustedes se dan cuenta que en todas las listas siempre aparece Simón Pedro en la cabeza, ¿no? Él era el líder del grupo. Y después aparece Andrés, Jacobo y Juan. Y de quinto siempre aparece el mismo personaje que vamos a ver el día de hoy. ¿Quién creen ustedes que es el quinto discípulo que aparece siempre en esa lista? Vayamos al libro de San Mateo, por favor, y vamos a mirarlo para que ustedes se den cuenta de quién vamos a hablar esta tarde. San Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2 en adelante. Mire lo que dice. San Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, vamos a ver la lista. Les son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, el hijo de Zebedeo; y Juan, su hermano. Fueron los 4 que hablamos las semanas anteriores. Mira, vamos a ver quién es el quinto. Ahí lo vemos. Versículo 3, Felipe. Vamos a hablar hoy de Felipe. Dice ahí: Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Esos eran los 4 del grupo número 2. ¿Quiénes eran? Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Estos son los 4 que vamos a empezar el día de hoy. ¿Ok? Vamos a empezar acá. Dice acá: Felipe lo llamaban el analítico. ¿Cómo lo llamaban? El analítico, o sea, era el que pensaba, ¿no? Dice, en el segundo grupo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Vamos a ver aquí los libro de San Juan. Vamos al libro de San Juan, por favor. Capítulo 6. Vamos a ver algo importante. ¿Se acuerda cuando Jesús hizo ese gran milagro? Cuando la gente estaba en esa montaña, habían venido desde temprano a ese lugar. Usted sabe, venían madres con sus niños, sus esposos, habían jóvenes, era una multitud. Habían por lo menos en ese lugar, yo creo que había más de 10,000 personas, porque habían 5,000 varones, sin contar a las mujeres y los niños. Imagínense eso. Y dice Jesús de que ya casi como llegando al mediodía, la gente, ¿cómo se sentía? Me imagino con el calor, con el hambre, estaban desesperados. Y Jesús le dijo ¿a quién? Vamos a ver a quién le dijo Jesús que le dieran de comer a esas personas. ¿Ok? ¿Se acuerdan de ese milagro? Vamos a verlo. San Juan capítulo 6, le damos ahí el versículo 5 al 7. Mire lo que dice acá. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo ¿a quién? A Felipe, el personaje del cual estamos hablando el día de hoy: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero mire lo que dijo Felipe. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 7, Felipe le respondió. Aquí está el analítico, el que usa los cálculos, que con su mente parece una calculadora. Dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Imagínense. O sea, él en su mente ya estaba haciendo cuentas que ni 200 denarios de pan daría para comer, darle un bocado a cada persona. Imagínense, él ya había hecho el cálculo. Tremendo. Por eso lo llaman Felipe el analítico. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedió aquí con este discípulo Felipe? Vamos a ver quién era Felipe esta tarde. ¿Ok? Ya conocemos los otros 4 discípulos. Si usted algún día alguien le pregunta de Simón Pedro, ya usted sabe quién era Simón Pedro, ¿no? Cómo Dios lo transformó. Si le pregunta de Jacob, lo mismo. De Juan, lo mismo. Ya los conocemos como si fueran parte de nuestra familia, ¿no? Ahorita vamos a conocer el quinto discípulo, que es Felipe, ¿ok? Vamos a ver dónde nació Felipe, o sea, dónde se crió. Era discípulo de quién, antes de que Jesús lo llamara, dónde estaba. Todas esas cosas las vamos a aprender el día de hoy, ¿ok? Muy importante. Sigamos avanzando acá. Dice acá en mi nota: en las 4 listas bíblicas de los 12 apóstoles, el quinto nombre en las 4 listas es Felipe. Felipe fue el líder del segundo grupo, de los 4. ¿Quién era el líder? Felipe.
Felipe desempeña una función algo menor comparada a los 4 discípulos del grupo 1, que es Andrés, Simón, Jacobo y Juan. Él hace una labor más mínima, ¿no? Dice, Felipe es un nombre, el nombre es ¿de dónde? Es griego, ¿ok? ¿Qué significa Felipe? Amante de los caballos. ¿Qué significa? Amante de los caballos. También debe haber tenido un nombre judío, porque todos los discípulos eran judíos. O sea, el nombre de Felipe era de descendencia griega, pero seguro Felipe tenía otro nombre también judío, ¿no? Porque él era judío. Pero su nombre Felipe viene ¿de dónde? De los griegos, ¿ok? O sea, quiere decir de que él tenía que tener en su familia descendencia ¿qué? Griega, ¿ok? Muy importante. Sigamos avanzando. Después de la conquista de Alejandro el Grande, en el siglo IV antes de Cristo, la civilización griega se había extendido por todo el Mediterráneo y muchos en el Oriente Medio habían adoptado la lengua y la cultura griega, ¿ok? Usted sabe que después de qué, estamos hablando aquí de, ¿cuál es el personaje que estamos hablando? Estamos hablando antes de, aquí dice Alejandro el Grande. ¿Se acuerda que el imperio de Alejandro el Grande prácticamente abarcó casi la mayoría del mundo, ¿no? Y llegó a todos los lugares, inclusive al Medio Oriente, ¿no? Y en ese lugar mucha gente adoptaron la cultura griega, ¿no? O sea, hablaban, como decir ahora en Estados Unidos, que hablamos inglés y hablamos español, y otros hablan otros diferentes idiomas. O sea, eran bilingües, como se dice. Se hablaba, se hablaba el arameo, ¿cierto? El hebreo, y se hablaba ¿cuál otro idioma? El griego. Era un idioma muy comercial en ese tiempo, ¿ok? Ahora, vamos a ver para que entendamos un poquito, vamos entrando en el tema, ¿no? Dice acá, después de la conquista, dice ahí en el libro de Hechos, vamos a ver Hechos capítulo 6, para que ustedes se den cuenta de que los griegos, hermanos, tenían autoridad también, o sea, tenían influencia. Como haga cuenta aquí en los Estados Unidos, la minoría hispana es la segunda minoría en los Estados Unidos, o sea, después del inglés es el idioma que más se habla, ¿no? ¿Quién? El idioma que hispano. Los hispanos en este país hemos crecido, ¿no? Ya vemos millones y millones de hispanos en Estados Unidos, ¿ok? Somos una fuerza, tenemos autoridad también, ¿ok? Eso pasaba con los griegos en ese tiempo y vamos a ver si es verdad, ¿ok? Mira aquí en el libro de Hechos, capítulo 6, hubo un incidente que ustedes se acuerdan, que vamos a leerlo ahí para que entendamos, ¿no? Hechos 6.1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. ¿Hubo murmuración de quién? De los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, ¿quiénes se estaban quejando, hermano? Los griegos. O sea, ¿se estaban quejando de quién? Que la distribución, o sea, ¿qué dice ahí? Dice que se estaban quejando contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Okay? O sea, tenían autoridad los griegos, ¿sí o no? ¿Okay? Ahora vamos a seguir analizando a Felipe, que es el personaje que estamos analizando el día de hoy, ¿ok? Dice acá, no podemos confundirnos de Felipe el apóstol y Felipe el evangelista, el diácono, ¿ok? ¿Ustedes se acuerdan? Para esto es muy importante colocar las bases. En la Biblia se habla de Felipe, el discípulo que estamos hablando hoy, que era el apóstol, ¿no? Parte de los 12. Pero también había otro Felipe que es muy conocido, muy famoso en la Biblia, que era evangelista y era diácono, ¿no? Ese Felipe fue el que ¿se acuerda cuando el eunuco estaba por allá, que no entendía lo que estaba leyendo del libro de Isaías? El diácono fue el que le ayudó, ¿no? No fue el mismo Felipe que estamos hablando el día de hoy. Este Felipe es el discípulo, el apóstol, ¿no? Sigamos avanzando, para que colocando las bases aquí. Ok, mire lo que dice acá. Felipe era de qué? Era de la misma ciudad de Simón Pedro y de Andrés. Felipe era de la ciudad de Besaida. Ok, ¿se acuerdan? Besaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Ok, vamos a ver si es verdad. Vayamos al libro de San Juan, por favor. Vamos allá al libro de San Juan, para ver si Felipe sí era de ese lugar o no. San Juan capítulo 1, versículo
43 y 44. Mira lo que dice. Leamos ahí, por favor. Vamos a ver a Felipe, cómo Jesús lo llamó. Muy importante. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Dónde iba a ir Jesús? A Galilea. Y halló ¿a quién? A Felipe. Y le dijo, sígueme. ¿Cómo le dijo Jesús? Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Ok? Un momentico. Dice que Jesús iba a ir ¿a dónde, hermanos? Iba a ir a Galilea. Pero de camino a Galilea, ¿a quién se encontró? A Felipe. Y ustedes se van a dar cuenta en el tema del día de hoy que no lo encontró por casualidad. Que no era que Felipe, o sea, por casualidad estaba ahí en ese momento. No. Felipe, ya Jesús hacía tiempo lo estaba buscando. ¿Crees tú que Jesús te estaba buscando a ti y a mí hace tiempo? Claro que sí. Lo vamos a entender el día de hoy. Que vamos a entender que el que buscó a Jesús no fue Felipe, o que estaba él por casualidad, sino que Jesús lo buscó. Jesús lo fue el que lo estaba buscando para llamarlo al ministerio. Y Jesús hizo lo mismo que hizo con Simón Andrés, y con Simón y con Andrés, y con Jacobo y con Juan, que les dijo, ahora serán pescadores de hombres, ¿ok? Jesús que le dijo a Felipe, sígueme. No le dijo nada más, sino sígueme. Jesús conocía a Felipe, claro que sí. ¿Desde cuándo? Vamos a entender hoy que lo conocía desde antes de la fundación de este mundo. ¿Ustedes no lo creen? ¿Se acuerdan cuando hablamos nosotros de los discípulos anteriormente y dijimos que el que le había dado los talentos, el que había puesto la materia prima en los discípulos, ¿quién fue? Fue Jesucristo. El que los conocía a ellos era Cristo, ¿no? Y él sabía que en un momento de sus vidas él los iba a llamar, ¿ok? Él sabía eso. Vamos a seguir avanzando. Dice acá. Dice, es muy posible que Felipe conociera a los 4 discípulos del grupo 1. Es posible, ¿no? No sabemos eso. Dice acá, San Juan capítulo, vamos a ver algo que sucedió, hermanos, para que vamos a ver si Felipe podía haber conocido a estos discípulos del grupo 1, ¿ok? O sea que no era que Jesús lo llamó a Felipe, y vamos a ver hoy cómo lo llamó, pero Felipe conocía posiblemente a los del grupo 1, ¿no? Ahora, mira lo que dice acá. ¿Se acuerda cuando Simón Pedro y los 4 del grupo 1, después de que Jesús estuvo con ellos casi 3 años y medio, hermanos, que le estuvo diciendo varias veces que él iba a tener que morir, tenía que ir a la cruz, tenía que dar su vida, ¿por quién? Por el pecador. Y sin embargo ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo, ¿no? Inclusive cuando Jesús resucitó, todavía ellos no creían porque ellos pensaron que no había sido cierto, ¿no? Jesús se los tuvo que aparecer varias veces a estos discípulos, ¿no? Tuvo que comer con ellos, tuvo que estar 40 días con ellos, ¿sí o no? Pero vamos a entender esta parte importante porque aquí entra Felipe también. Cuando los discípulos, después de que Jesús lo crucificaron, ellos se sentían deprimidos, se sentían como que hubiera habido un chasco, como que habían fracasado, se sintieron como quien dice, wow, mataron al maestro. Imagínense, después de haber visto tantos milagros, de haber visto muertos resucitar, paralíticos caminar, ciegos ver, después de haber visto tantos milagros maravillosos, leprosos que fueron sanados. Sin embargo, ellos parece que toda esa memoria se les borró y todavía no sabían qué es lo que había pasado, ¿no? Y un día Simón Pedro se levantó, ¿se acuerda que Simón Pedro era pescador? Y habían entre el grupo de Jesús, lo vamos a ver, habían 7 pescadores profesionales. Quiere decir que conocían el mar, conocían el tipo de pez, sabían a qué horas tenían que pescar, conocían los anzuelos, sabían nadar, eran pescadores profesionales. 7 discípulos de Cristo, pescadores, imagínense eso. Ahora, ¿qué pasó con Felipe y ellos? Un día Simón, después de que Jesús fue crucificado, le dijo a los discípulos, ¿sabe qué? Yo me voy a ir a pescar. Yo me voy a regresar al mar, me voy a regresar a mi antigua profesión, imagínense. Y estos hombres que eran pescadores también, como él, ¿qué hicieron? Nosotros vamos contigo también, se fueron con él. Vamos a ver ahí qué sucedió, porque Felipe aparece ahí también. Vamos a San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, le vamos a ir al versículo
1 en adelante. Leamos por favor. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, mira quiénes estaban ahí. Vamos a ver quiénes estaban. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael. ¿Te acuerdas que Natanael era bien amigo de Felipe, no? Dice Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, ya sabemos quiénes eran, Juan y Jacobo, ¿no? Y aquí está, y otros 2 discípulos, entre esos 2 discípulos estaba ¿quién? Felipe también estaba ahí. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y en aquella noche no pescaron nada. ¿Okay? Dice ahí versículo 4, y cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Mira el versículo 5, él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Imagínense, como al principio cuando Jesús lo llamó. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de cantidad de peces. ¿Ah? Tremendo, hermanos. Ahora, Felipe, es muy posible que era una parte de los otros 2 discípulos que mencionan ahí. Estaban ahí con ellos también. Dice, estos 7 discípulos eran pescadores profesionales. ¿Okay? 7 discípulos conocían el mar. Muy bien. ¿Okay? Dice acá, estos hombres fueron privilegiados. ¿Quiénes fueron privilegiados? Por haber sido llamados por Jesús para que fueran parte de su equipo de evangelización. Hombres comunes y corrientes. Algunos ya se conocían y que no tenían talento, ni habilidades, ni especialidades. ¿Ok? Ellos no tenían eso. No tenían un degree de teología, no eran parte del Sanedrín, no eran el mejor amigo del sacerdote. ¿Ok? Eran simplemente pescadores. Hombres corrientes como usted y como yo. ¿Okay? Sin embargo, Jesús sabía que necesitaba a estos hombres para transformarlos, para cambiarlos, para inyectarles la palabra de Dios. A través del Espíritu Santo, ellos iban a ser transformados, cambiados, ser diferentes. Y ahorita no iban a tener el amor por pescar peces, sino por pescar ¿qué? Hombres. Qué maravilloso. Y vamos a dar cuenta cómo Jesús llama a Felipe. Muy importante, hermanos. Que Jesús es el que busca al pecador, porque hay veces nosotros nos hartamos, hay veces nosotros decimos, mira, yo busqué a Cristo, yo busqué a Dios, ahora yo soy diferente, y eso no es verdad, hermanos. El que te busca a ti y a mí a través de toda tu vida es Jesucristo. El que quiere vida eterna para tu vida y para tu familia es Jesucristo. Nosotros somos pecadores inclinados al pecado, a la carne, pero necesitamos que un Salvador como Cristo nos busque a través de su Espíritu Santo. ¿Ah? Él es el que nos encuentra a ti y a mí en diferentes lugares. Él no se da por vencido. Él no se dio por vencido con los discípulos. Él no los dejó allá en el mar fracasados, ¿no? Quizás deprimidos. Jesús tuvo que ir a la playa a encontrarse con ellos, imagínense. Y Jesús te busca a ti en la playa, te busca en tu trabajo, te busca en tu negocio, te busca en la calle, en la universidad, donde quiera que estés, Él te puede buscar. Amén, por eso. Pero mi pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a permitir que Cristo entre a mi vida? ¿Estás tú dispuesto? Vamos a ver qué pasó con Felipe, hermanos. Cómo Jesús lo encontró. Muy importante. Estos discípulos eran diamantes en bruto que Jesús tenía que pulir, perfeccionar, transformar, cambiar para usarlos para vida eterna. Dice acá, todo lo que Él esperaba de ellos era que una disposición, ¿ok? Que estuvieran dispuestos. Cuando Jesús llamó a estos discípulos, usted puede leer en los evangelios que ninguno le puso excusas a Cristo Jesús, porque ellos vieron con sus ojos y lo que escucharon y vieron maravillas que nunca habían podido ver de ningún hombre en este mundo. ¿Ok? Aquí usted puede ver hombres que siguen a hombres, gente que han venido acá que se llaman profetas, y muchos hombres que prácticamente guiaron masas, miles y millones de gente, ¿sí o no? Sin embargo, ni Gandhi, ni Buda, ni ningún profeta, ni Mohammed, ni nadie puede decirte a ti, yo he venido para morir por ti, por mí, para morir en una cruz
y después de 3 días voy a resucitar y después te voy a dar vida eterna. Solamente Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Solamente a través de Cristo tenemos vida eterna, solamente a través de Él. Y estos discípulos, cuando Jesús los llamó, ellos no dudaron, hermanos. Ellos no pudieron decir, no, Señor, es que mañana tengo que ir a trabajar, es que tengo una tarea, es que tengo que ir a la universidad. Es de todas las excusas que damos en este mundo, en el tiempo de ahora, ¿ok? Cuando Jesús te llama, hay gente que siempre dice, es que estoy muy ocupado, es que tengo que arreglar el carro, es que tengo que ahorrar dinero para enviar a mis hijos a la universidad. Todos estamos ocupados en este momento. Otros decimos, no, el próximo año, entre 5 años, cuando termine en mi casa, ¿no? Cuando después de que haga un viaje por Europa, entonces me voy a entregar. Damos excusas. Pero estos discípulos, cuando Jesús les dijo, sígueme, dejaron todo, hermanos. Dejaron las redes, dejaron los peces, dejaron su negocio y siguieron al maestro. ¿Y qué es lo que al final es lo que vale la pena? Seguir a Cristo. Porque nada de lo que tú tengas en este mundo te vas a poder llevar. Ni tus casas, ni tus edificios, ni tu dinero. Nada de lo que tengas materialmente te vas a poder llevar cuando Cristo te mande al descanso, cuando Cristo venga. No te vas a poder llevar nada. Lo único que vamos a llevarnos es que hayamos dejado a Cristo transformar nuestro carácter a su imagen y semejanza. Acuérdate que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a su imagen y semejanza. Pero vino Satanás, el diablo, el engañador, el mentiroso desde el principio, ¿ok? ¿Que vino a qué? Vino a borrar completamente la imagen de Dios en el ser humano. Y Jesús vino para rescatar esa imagen y para que dupliquemos su carácter en tu vida y en mi vida. ¿Ok? Amén por eso. O sigo a Cristo o estoy siguiendo al enemigo. ¿Ok? Aquí hay 2 caminos nada más. Camino hacia vida eterna, camino hacia el lago de fuego. Vamos a seguir avanzando. Todo lo que Jesús esperaba de ellos era que disposición. Señor, estoy disponible. Tú me llamaste, estoy listo. ¿Qué hay que hacer? Jesús los atraería a Él, los entrenaría, los dotaría y les daría poder para servirle, debido a que predicaran el mensaje y que harían milagros con su poder. Vamos a ver si es verdad. Imagínense cuando Jesús los llamó a estos discípulos, no solamente los iba a llamar y, ok, vayan, hagan ustedes lo que puedan, ¿no? Él los iba a equipar, los iba a entrenar, les iba a ser su ejemplo, les iba a dar poder y autoridad para que ellos sacaran demonios, para que ellos sanaran, para que ellos predicaran. ¿Okay? Lo único que tenían que hacer ellos es, Señor, dime, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Mira que dice acá, San Marcos capítulo 3, vamos al libro de San Marcos, por favor. Vamos a ver algo ahí en San Marcos. San Marcos 3, leamos ahí el versículo 13 al 18, búsquelo por favor. San Marcos 3, 13 al 18 dice, después subió al monte y llamó hacia los que él quiso. ¿A quién llamó? A los que él quiso. ¿Ok? Vamos a ver. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué los llamó? Para enviarlos a predicar y que tuviesen ¿qué? Autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, ¿y a quién más? Ahí está nuestro amigo Felipe. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. ¿Okay? Tremendo. Ahí está la lista, ¿no? ¿Para qué los llamó? ¿Ah? ¿Los llamó para ir a jugar fútbol? ¿Para que tuvieran una sociedad de hacer negocios? ¿Para qué llamó Jesús a estos discípulos, hermanos? Predicar el evangelio, sanar enfermos, ¿okay? Sacar fuera demonios. ¿Para qué Jesús te está llamando a ti en el tiempo de ahora, en este último tiempo? Dios nos está llamando a nosotros para que nosotros podamos alcanzar a otras personas también, con tu vida, con tu testimonio, para que podamos testificar a otras personas que todavía no han encontrado a Cristo. Mientras que existe que la puerta de la gracia está abierta todavía, pero esa puerta sabemos que tarde o temprano se va a cerrar. Nadie sabe el día, ni la hora, ni el año,
pero esa puerta se va a cerrar. Todavía Jesús es tu abogado y mi abogado, intercediendo ante el Padre por tus pecados y mis pecados. Todavía cuando yo cometo un error, cuando yo caigo, cuando yo hago algo que no agrada a Dios, todavía puedo venir delante de Él y traer mis pecados al santuario. Porque ahí tenemos a un abogado que es Jesucristo, intercediendo por ti y por mí. Por eso tengo que orar, estudiar la palabra cada día, cada mañana, y al mismo tiempo tenemos que hacer un inventario de nuestra vida, no cada día, cada mañana. De la misma manera que Jesús, que Dios renueva las misericordias cada día, como dice la palabra del Señor, así yo tengo que renovarme cada día, ¿ok? Para estar listo, que no sabemos cuándo Jesús aparecerá. Vendrá como un ladrón. Cuando menos nadie lo espera, Él vendrá. Dios quiere que tú y yo nos preparemos. Felipe, Jesús lo llamó. Usted sabe que Felipe se dice que también estuvo quizás allá en el desierto. ¿Con quién? Con Juan el Bautista, el que estaba preparando el terreno antes de que Cristo viniera. Usted sabía que Felipe pudo haber sido otro discípulo de Juan el Bautista también. Estuvo allá en el desierto. ¿Okay? O sea que ya desde hace un tiempo él ya estaba buscando de Dios. Él ya estaba escudriñando las Escrituras. ¿Okay? Y lo vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? O sea, él no estaba solamente viendo televisión como en el tiempo de ahora, o viendo las novelas, o viendo otras cosas que prácticamente no te van a dar vida eterna. Felipe estaba ya escudriñando a quienes, a los profetas, estaba leyendo del Viejo Testamento, estaba leyendo que vendría el Mesías. Él estaba preparándose porque en cualquier momento el Mesías iba a aparecer y él quería estar listo. Mi pregunta en esta tarde es, ¿estamos nosotros listos cuando Cristo aparezca? ¿O todavía le vamos a decir, Señor, necesitamos 10 años más para prepararnos, o 20, o 50, o 100 años? Jesús te está permitiendo hoy que nos preparemos el día de hoy. La preparación no es mañana ni entre 20 años. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la vida eterna. Hoy es el día donde tenemos que tomar decisiones para la vida eterna. Felipe sabía que tenía que tomar una decisión el día de hoy. Cuando Jesús le dijo, sígueme, él no dijo, Señor, déjame ir a la casa que tengo que pintar la casa todavía. Todavía tengo algo que hacer la próxima semana. No, él dijo, ok, vámonos. Seguimos adelante. Dice, quizás, nota, quizás una de las razones que Jesús para seleccionar y llamar este grupo particular haya sido que en su mayoría parte ya se llevaban bien unos con los otros. Nota, aparentemente Felipe estaba también en el desierto con Juan el Bautista. Antes de regresar Jesús a Galilea, Jesús lo buscó y lo invitó a que fuera parte de con los otros discípulos. ¿Quién lo invitó, hermanos? Jesús mismo, directamente. ¿Ok? Dice, ¿desde cuándo había Jesús elegido a estos discípulos? ¿Qué me puede decir, hermanos? ¿Desde cuándo Jesús había escogido a estos discípulos? ¿Ah? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Jesús te escogió a ti y a mí? ¿Ah? Desde la eternidad. Desde que antes Jesús fundara este mundo, ya Jesús nos había, ¿qué dice? Nos había predestinado para llegar a ser hijos de Dios. No como mucha gente que dice predestinados para vida eterna, no. Predestinados para llegar a ser hijos de Dios, porque dice la palabra del Señor que todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Dios nos da libre albedrío. Dios te llama, tú y yo escogemos, ¿lo seguimos o no? Él no te va a obligar, pero Él te quiere dar un chance, una oportunidad también. Vamos a ver si es verdad. Vayamos ahí, vamos a ver desde cuándo Jesús los escogió. San Juan, capítulo 16, búsquelo ahí por favor. San Juan, capítulo 16, versículo 16. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice San Juan 16, 16? Un momentico ahí. Dice, todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Ok, un momentico. Aquí, ¿qué pasó? Vamos a ver, vamos a regresar aquí, enseguida vamos a ver algo acá, enseguida le voy a enseñar algo acá. Un momentico. Dice acá, ¿desde cuándo había Jesús elegido? Vamos a verlo. Dice, Jesús buscó activamente a Felipe y lo encontró. ¿Dónde lo encontró? Jesús buscó activamente a Felipe y lo encontró. Y lo invitó a seguirle. Y encontró Felipe
un discípulo que dice adelante, un discípulo dispuesto, ¿ok? Anhelante y dispuesto. ¿A quién encontró Jesús? Un discípulo anhelante y dispuesto. Vamos a ver si es verdad, hermano. Seguimos a ir aquí. Dice, el Espíritu Santo ya estaba trabajando en Felipe y había ido al desierto a escuchar palabra de Dios a través de Juan el Bautista. Y ya Dios lo estaba preparando para llegar a ser el discípulo de Cristo. Vamos a ver si es verdad. San Juan capítulo 6. Búsquelo por favor. San Juan capítulo 6. Versículo 44. Búsquelo por favor. San Juan 6, 44. Mira lo que dice acá. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué dice ahí? Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ¿quién es el que le dio a Jesús, a ti y a mí? El Padre, ¿no? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Usted sabe que ¿quién es el que te trae a Cristo? Dios Padre, a través del Espíritu Santo. Cuando tú estabas en una cantina o borracho o haciendo cosas malas, el que a través del Espíritu Santo es el que te trae aquí a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios Padre es el que le da a Cristo los que están predestinados, ¿para qué? Para llegar a ser hijos de Dios, ¿ok? Y Jesús quiere a todo el mundo, porque dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿ok? Dios Padre envió a su único Hijo para que la raza humana se salvara, pero la mayoría de la gente andan por otro camino, no están buscando de Dios. No aceptan a Jesús como el pueblo judío cuando Jesús vino, que no lo rechazaron, ¿no? Imagínense, después de que los profetas estuvieron predicando acerca de que el Mesías vendría, sin embargo, mucha gente no estuvieron preparados cuando él llegó. Y cuando vino, lo rechazaron, tristemente. Vamos a seguir avanzando. Estamos hablando de Felipe el día de hoy. Y vemos que Jesús fue el que lo encontró. Jesús fue el que lo estaba buscando, a Felipe. Ahora, hay tres Felipes en el tiempo de ahora, porque estamos hablando de Felipe, el de la Biblia, el discípulo, el apóstol. Sin embargo, hay Felipes que Dios coloca en tu vida y en mi vida, para que tú y yo podamos ser transformados también. ¿Cuántos creen, hermanos? Yo voy a hablar de tres Felipes hoy, que en algún momento de mi vida impactaron mi vida, ¿ok? En algún momento de mi vida. El primero fue un amigo que es alguien que es cercano a mí, se llama Felipe Andino. Este joven era un joven, parte de una pandilla en Puerto Rico, cuando estaba jovencito, imagínense. Estaban haciendo fechorías allá en Puerto Rico, drogas, en peleas con otras pandillas, tenían un caserío donde controlaban ellos en Puerto Rico. Sin embargo, Felipe tenía una mamá que era cristiana, era adventista del séptimo día. Esa mamá estaba siempre orando por su hijo, pidiéndole a Dios. Cuando Felipe salía de su casa a hacer sus fechorías, su mamá estaba orando por él, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Dios con Felipe? A través del Espíritu Santo lo alcanzó también. En medio de su vida que llevaba, sin embargo, Dios lo alcanzó. Llegó a ser un evangelista en Puerto Rico, hermanos, por muchos años, más de 25 años, evangelizando por toda Puerto Rico y en otros países a nivel internacional. Trabajó también con nuestro equipo, nuestro ministerio de Jesús la Solución. Después Dios lo llamó, él se hizo pastor. Y no solamente ahí Dios terminó con él, sino que ahora es un doctor también, doctor de teología, imagínense eso. ¿Quién iba a pensar de un grupo delictivo allá en Puerto Rico? Dios lo podía sacar. Para Dios no es nada imposible. El otro segundo Felipe, de quien voy a hablar, es Felipe Mercado. Un joven que yo conocí hace muchos años, hermanos, cuando todavía no había venido, todavía Dios no me había traído a este redil. Estaba yo en una iglesia carismática todavía. Y conocí a Felipe, yo era promotor de salsa y merengue, él era cantante de una de las orquestas de salsa en Nueva York. Y nos conocimos, nos hicimos amigos, y llegó a nuestra iglesia, y ahí estuvimos trabajando juntos ahí. Y, venía peludo, tenía un arete, y fuera de eso cargaba una cruz aquí grandísima. ¿Qué hizo Dios con Felipe? Lo sacó de la salsa, de ser un cantante de salsa, ¿a qué? A ser un discípulo de él también. Es maravilloso. Felipe, después que Dios lo sacó de ahí,
se fue a Puerto Rico a estudiar a la universidad, se hizo pastor, sacó una maestría y ahora Dios lo está usando grandemente. El otro segundo Felipe. El tercer Felipe que yo conozco fue el pastor Felipe Izaguirre. Este hombre era un ingeniero del ejército en Honduras. Yo lo conocí en Guatemala. ¿Okay? Él era especialista en explosivos, pero un día algo pasó, explotó una bomba y le voló las dos manos. Imagínense, ese no tiene ni esta mano ni la otra, quedaron solamente dos pedazos acá nada más. Imagínense. Perdió un ojo. La gente decía, bueno, este ya no sirve para nada. Él estaba deprimido, pero en ese momento Dios lo llama, a través del Espíritu Santo, Dios lo alcanzó también, imagínense. Y después se puso a estudiar y llegó a ser un pastor. Imagínense. Predica la palabra del Señor, maneja la Biblia con las dos manos como él está ahí, se cepilla los dientes, come común y corriente, maneja su carro, porque para Dios no es nada imposible. Dios lo llamó también. Para que usted se dé cuenta que Dios está llamando ¿qué? A Felipe. Y Dios está llamando a ti y a mí para que también seamos instrumentos para la honra y la gloria de Él. Dios llamó a Felipe, que andaba quizás por allá en el desierto, que estuvo escudriñando la palabra de Dios. Sin embargo, ¿quién lo fue a buscar personalmente? Fue Cristo que lo buscó a Felipe. Amén por eso. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Sígueme. Vamos a ver en San Juan capítulo 6. Vamos ahí mismo. Versículos 64 al 69. Vamos a ver ahí, buscar por favor. San Juan 6, versículo 64 en adelante. Dice, ¿ok? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Eso está en San Juan 6, versículo 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y a quién ¿Y quién le había de entregar? ¿Conocía a Jesús que le había de entregar desde el principio? Claro que sí. Y le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús les dijo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagínense, muchos que vinieron por los milagros, por los panes, por los peces, ya se fueron atrás de regreso a su casa. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mire lo que respondió Simón Pedro, qué maravilloso. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén por eso. ¿A quiénes conocieron ellos que era el Cristo? Ellos reconocieron que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que habían hablado aquí en los profetas, que él era. ¿Cómo se iban a devolver a sus casas de nuevo? Imagínense. Jesús les preguntó, ¿vosotros os queréis ir también? Y Simón Pedro le dijo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Y hago una pregunta en el día de hoy, ¿a quién iremos en este momento? En este momento de pandemia, en este momento de escasez, de situación, de crisis en el mundo, ¿a quién iremos? Muchas personas se preguntan, ¿dónde vamos a ir, hermano Juan Carlos? No podemos ir al gobierno, no podemos ir a buscar ayuda a ninguna parte. ¿A quién iremos? El que siempre está ahí a tu lado, el que nunca te abandona, el que prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Está ahí a tu mano derecha y lo vas a encontrar. Solamente ve de rodillas y lo vas a encontrar inmediatamente a tu lado. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién es? Dios, el que te ayuda en el momento más difícil de tu vida. Cuando no hay amigos, cuando no hay dinero, cuando todo el mundo te abandona, Él está ahí a tu lado. ¿Ah? Qué maravilloso. Sigamos avanzando. Dice acá, ninguno puede venir a mí si no fuera don del Padre. Dice, esta es la diferencia entre nosotros y el mundo. Felipe era como el principal, el discípulo como Andrés, ¿okay? Que le gustaba compartir de Jesús. ¿Cómo era Felipe? Le gustaba compartir de Jesús. Vamos a ver. Vayamos al libro de San Juan, ahí mismo, San Juan capítulo 1. Y vamos a ver que cuando Jesús llamó a Felipe. San Juan 1:43. Búsquelo ahí, por favor. San Juan capítulo 1. Búsquelo ahí. Mira lo que dice. Versículo 43. Dice, y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. San Juan 1:43. Y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Versículo 44. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Versículo 45. Felipe halló a Natanael,
¿A quién halló? A Natanael y le dijo, hemos hallado, ¿qué dice ahí? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Ah? ¿Quién lo había, él dijo que lo habían hallado, ¿no? Pero él no halló a Jesús, Jesús lo halló a él, Jesús lo buscó a él, Jesús lo encontró a él. Pero lo maravilloso de Felipe fue que él no se quedó con lo que había aprendido, ¿no? Él inmediatamente ¿a quién buscó? A su mejor amigo, a Natanael, y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Ah? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo cuando encontramos a Cristo? ¿Quedarnos callados? ¿Solamente estar estudiando la palabra y comiendo para nosotros solos? ¿O compartir con los demás, con tu vecino, con tu amigo, tu compañero de trabajo, con la gente que tú no conoces? Tenemos que ir al mundo, hermanos, y predicar de Cristo y decir lo que Jesús ha hecho en tu vida y en mi vida, en tu familia, y lo puede hacer también en ellos también. No seamos egoístas, tenemos que compartir. Felipe inmediatamente le dijo a Natanael, hemos hallado al Mesías. ¿Ah? El que escribió Moisés, también. ¿Okay? Vamos rapidito, estamos llegando a la parte clave del tema. Dice acá, cuando Jesús vino a Felipe y le dijo, sígueme, sus oídos, sus ojos y su corazón ya estaban abiertos y él estaba preparado para seguirlo. Dice, el Señor encontró a Felipe, pero Felipe sintió que él había encontrado al Señor. Desde la perspectiva humana, ambas cosas eran verdad, pero desde la perspectiva bíblica, sabemos que la elección es de Dios. Vamos a ver, Juan 15, 16, rapidito, San Juan 15, 16, mire lo que dice, para que ustedes se den cuenta que fue Dios el que te encuentra a ti y a mí, ¿ok? No soy yo que encuentro a Dios, sino San Juan 15, 16, ¿qué dice? Dice, el siervo, dice, no me elegiste vosotros a mí, dice Jesús, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Ah? Qué maravilloso. ¿Qué dice ahí? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Ah? ¿Quién te eligió a ti y a mí? Fue Cristo. Maravilloso. Dice acá, en la nota, donde dice, desde la perspectiva humana, desde el punto de vista de Felipe, este fue el fin de su búsqueda, por la gracia de Dios. ¿Ok? Amén por eso. Él había sido fiel, un verdadero buscador. Era dedicado a la palabra de Dios y creía en las promesas del Antiguo Testamento, de que vendría un Mesías. Ahora lo había encontrado, o más bien él lo había encontrado a él. Felipe tenía un corazón de evangelista, como Andrés, que buscó ¿a quién? A Natanael, a su amigo. ¿Ok? ¿Qué enseñanzas aprendemos hoy de Felipe? Vamos a ver, estamos llegando al final. ¿Qué enseñanzas? Vamos a ver 3 versículos rapidito. ¿Ok? San Juan 5:39. ¿Ok? ¿Qué dice? San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas creéis que está ¿qué? La vida eterna. Él estaba escudriñando las escrituras ¿de quién? De los profetas, desde Moisés, lo que había escrito, ¿sí o no? Aprendemos de que debemos ¿qué? Escudriñar las escrituras como Felipe, muy importante. No estar viendo televisión, no estar viendo las noticias, solamente las cosas de este mundo. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Okay? Si Felipe no hubiera estudiado las escrituras, nunca hubiera encontrado al Mesías, nunca lo hubiera encontrado, porque no lo estaba buscando. Segundo, que encontramos ahí, Jeremías 29:13. ¿Qué dice? Jeremías 29:13. Vamos a ver qué dice Jeremías 29:13, hermanos. Muy importante. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué dice? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú y yo buscamos a Dios de todo nuestro corazón, vas a encontrar al Mesías, vas a encontrar a Cristo, vas a encontrar al que te va a dar vida eterna, vas a encontrar al que te va a llevar a ti al reino de los cielos. ¿Ok? Si lo estás buscando de todo tu corazón. Y el otro que encontramos, lo tercero que encontramos de él, vamos a verlo en el libro de San Mateo. ¿Ok?
San Mateo capítulo 28. Vamos a leer esto y hacemos el llamado. San Mateo 28, 19 y 20. Mire lo tercero que aprendemos de Felipe hoy. San Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ok? Por tanto, id y hacer discípulos. Felipe fue a Natanael y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Amén por eso. Él llevó la palabra. Vamos a orar. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por la vida de Felipe, este discípulo, el cual estuvo preparándose toda su vida. Estuvo buscando primero a Juan el Bautista en el desierto. Estuvo escudriñando la palabra del Viejo Testamento, lo que escribieron los profetas, Moisés, desde en el Antiguo Testamento. Estaba buscando al Mesías que vendría. Y Jesús lo encontró. Qué maravilloso. Y después llevó a su amigo Natanael y le dijo: hemos hallado a quién, al Mesías. Señor, ayúdanos en el día de hoy, que muchos amigos que todavía no te han encontrado te encuentren el día de hoy, que abran su corazón, que tú los estás buscando hace años, Señor, y que ellos puedan rendirse a ti y aceptarte como tu Señor y Salvador, abrir su corazón y de permitir que tú entres a sus vidas. Te pido, Señor, que aumente nuestra fe y nos ayudes a prepararnos cada día, que podamos seamos a imagen y semejante tuya, Señor, que nuestro carácter sea transformado como estos discípulos, y cuando tú aparezcas en la nube de los cielos, podamos irnos contigo a tener vida eterna. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Como Felipe, preparémonos para aquel día. Amén por eso. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.